Amados hermanos míos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración gira en torno al acontecimiento por el cual algunos de los fariseos reunidos llegaron a la conclusión de que había que decidirse por algo a fin de perder a Jesús, para lo cual decidieron enviar una embajada, esta vez acompañada de algunos herodianos, para coger a Jesús en alguna palabra con el fin de perderle. Llegaron hasta él con buenas maneras, con palabras capciosas, falsas, como de costumbre, y le dijeron: Maestro bueno, sabemos que eres honrado y justo y predicas la palabra de Dios y que respondes siempre la verdad porque no tienes acepción de personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César, sí o no? Jesús entonces, comprendiendo su malicia, le responde sin más ni más: ¿por qué me tentáis, hipócritas? A ver, mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Y entonces Jesús, con la moneda en la mano, les pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le respondieron. Pues entonces dijo Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se marcharon consternados y sorprendidos por la astucia y la inteligencia de la respuesta, y ya desde entonces no se atrevieron más a proponerle otras cuestiones. Si comprendemos la malicia de los fariseos, acompañados esta vez de los herodianos, para perder a Jesús, nos damos cuenta de que su truco respondía a la idea de mezclar y enredar a Jesús con cuestiones políticas. ¿Es lícito pagar el tributo al César, sí o no? Si respondía que sí, entonces perdía su prestigio ante el pueblo judío, al fin y al cabo un pueblo dominado por los romanos y como tal obligado a pagar tributos al conquistador, cosa que a ningún pueblo sometido le agrada. Si respondía que no era lícito pagar el tributo al César, les hubiera faltado tiempo para denunciar a Jesús ante el gobernador romano y denunciarle como instigador del pueblo y rebelde a las autoridades conquistadoras. Pero en fin, esa cuestión, la cuestión de enredar a Jesús con cuestiones políticas acerca de la cual nuestro Señor, con suma inteligencia, se zafa muy astutamente de la manera más simple. A ver, mostradme la moneda del tributo. ¿Qué dice aquí? ¿De quién es esto? Del César. Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús aprovecha la ocasión para mostrar bien a las claras que tanto él, su persona, como su doctrina, nada tienen que ver con los enredos y cuestiones temporales y políticas de los hombres, dejadas como tales a la discusión de los hombres. En cierta ocasión, algunos se presentaron a Jesús también y le interrumpieron su prédica cuando se encontraba rodeado de muchedumbre y le pregunta, le dice: Maestro, ven conmigo para decirle a mi hermano que reparta su herencia conmigo, porque se niega a hacerlo. Jesús le miró y le dice: pero bueno, a mí, ¿quién me ha constituido en juez o en repartidor entre vosotros? Esa no es mi misión. Y efectivamente, no es la misión de Jesucristo ni el objeto de sus enseñanzas ni de su doctrina, el objeto de la buena nueva, el de inmiscuirse en cuestiones puramente temporales que afectan a la libertad y a la discreción de los hombres, así han sido dejadas por Dios, y que son cuestiones puramente políticas y naturales, que solamente tienen que ver de forma indirecta con el orden sobrenatural. Y es que, queridos hermanos míos, por desgracia, como tenemos más que comprobado por la historia del pasado y los acontecimientos del presente, cuando la Iglesia se enreda en cuestiones políticas, se sale de lo que es propiamente su misión y llega a resultados verdaderamente catastróficos. La misión de la Iglesia es sobrenatural.
Su incidencia en las cuestiones políticas o temporales de los hombres es solamente indirecta. Tiene potestad para hacerlo. Tiene potestad para indicar a los hombres acerca de sus cuestiones, de sus negocios temporales, de sus actividades terrenas, si son lícitas o no lo son, si son conformes a la ley de Dios o no son tan conformes. Pero de todas maneras, la misión de la Iglesia es sobrenatural. Sus objetivos marchan por otros caminos, por otros senderos. Y las consignas que ha de impartir se refieren siempre al orden sobrenatural y a la salvación de los hombres, no al mejor bienestar de los hombres en este mundo. No a establecer, por ejemplo, una mejor o mayor justicia social, una mejor política del bienestar, una mayor política de entendimiento. Cosas todas que vendrían indirectamente y como consecuencia de que si los hombres cumplieran los dictados y las enseñanzas del Evangelio. Como decía Jesús en cierta ocasión, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y efectivamente, tanto la historia del pasado como la del presente nos muestran las desgracias, las inconveniencias, las dificultades y los desastres que han sobrevenido a la Iglesia y han ocasionado el bien de las almas, cuando la Iglesia como tal se ha inmiscuido en tareas puramente políticas, olvidando que su misión es sobrenatural y por lo tanto que los medios que ha de emplear para tales fines han de ser medios eminentemente sobrenaturales. A fines sobrenaturales, medios sobrenaturales. A fines naturales, medios naturales. Y así, por ejemplo, de alguna manera o de otra, todos conocéis las desgracias que han ocasionado a la Iglesia, sobre todo a la Iglesia de Hispanoamérica, la famosa y consabida teología de la liberación. La teología de la liberación no es más que una falsa teología inficionada de principios absolutamente marxistas. Es decir, para decirlo con claridad, no es otra cosa que el marxismo disfrazado de cristianismo. El marxismo y el cristianismo son doctrinas no solamente dispares o distintas, sino absolutamente opuestas. El marxismo no es solamente ateo, sino antiteísta. No es solamente que no quiere saber nada de Dios, sino que es absolutamente enemigo de Dios. El marxismo, el comunismo. ¿Cómo es posible que en algún momento determinado la Iglesia, sus pastores, los fieles, sus seguidores, se hayan dejado influir por esta doctrina y hayan llegado incluso a creer que pertenece como tal a la esencia del cristianismo y hayan llegado a creer que es misión de la Iglesia la de establecer una mayor justicia y equidad en la vida de los seres humanos, cuando además, como está visto y comprobado, el marxismo jamás conduce a una vida de bienestar o de equidad o de justicia entre los seres humanos. El marxismo va contra la naturaleza humana y supone la esclavitud del hombre como tal. Sin embargo, la llamada teología de la liberación, en el fondo y en la superficie, absolutamente marxista, ha ocasionado verdaderos desastres en la Iglesia sudamericana, hispanoamericana, también en la Iglesia norteamericana y, por supuesto, de alguna manera también en Europa. Yo recuerdo, porque lo he vivido, son muchos años los que yo he vivido ya, porque soy lo querido de Dios, he vivido mis tiempos en España de la transición de la dictadura a la época en la que vivimos. En la época llamada la dictadura, una época en la que vivíamos bajo el régimen del general Franco, yo he vivido aquellos tiempos y los conozco bien, como los conocerán los que sean de mi época y por lo tanto, por haberlos vivido, los tengan presentes. Eran tiempos de paz, de bienestar, de orden, de justicia. Si para alguien eran tiempos molestos, era precisamente para los facinerosos, para los delincuentes. Eran tiempos de tranquilidad, eran tiempos en que el pueblo cristiano vivía profundamente su fe, en que la Iglesia católica era extraordinariamente floreciente. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo entré al seminario, en mi seminario éramos 600 seminaristas en aquella época.
600 seminaristas. En la época actual apenas si pasan de 20. Hacer vosotros la comparación. Tiempos de paz, tiempos de fe, tiempos de libertad para la Iglesia, tiempos de esplendor para ella, tiempos de abundancia y de florecimiento, de extraordinarias y de magníficas vocaciones, de personas, hombres y mujeres consagrados y consagradas a Dios. Pues bien, llegó un momento en que al Vaticano le pareció que esa época de paz y de prosperidad para la sociedad española y para la Iglesia española no era conveniente, porque se trataba de lo que llaman en el argot político una dictadura, y por lo tanto no era una democracia. Y como todos sabéis muy bien, hoy día la democracia es uno de los dogmas que el mundo de hoy ha establecido como tales dogmas, un dogma indiscutible. Lo que pasa por el tabiz de la democracia es recto, es justo y es bueno. Lo que no pasa por el tabiz de la democracia, sea cual sea ese tamiz, es injusto, malo, erróneo y equivocado. Pues bien, al Vaticano se le ocurrió que había que acabar con aquella época llamada de dictadura, digo de llamada con toda intención, para establecer en España también la democracia, es decir, los partidos políticos. Por entonces existía ya en Italia, recientemente, del cual el Papa era el presidente, el partido político de la llamada democracia cristiana, que luego resultó, como tenía que resultar, un estrepitoso fracaso, un conjunto de asombrosa corrupción. Afortunadamente en España no floreció la democracia cristiana, el partido de la democracia cristiana. Y es que, queridos hermanos míos, como todos sabéis o intuís de alguna manera, el cristianismo no es una doctrina para encajarla en los moldes de un partido político. El cristianismo, la buena nueva que nos trajo Jesús, trasciende todos los partidos políticos y está por encima de los partidos políticos. Los partidos políticos, dígase lo que se diga, nunca buscan como objetivo el bien común, el bien de todos los ciudadanos. Buscan el interés propio. A la búsqueda y captura del voto, a la búsqueda y captura de nuevos socios y de sus propios intereses creados, lo que menos persiguen es el bien común de todos los ciudadanos. Sea como fuere, pues eso es una cuestión que queda reservada a la discusión de los hombres. Lo que sí es seguro, y eso no es objeto de discusión, es que la doctrina cristiana no la podemos encerrar en el molde de un partido político. Cuando tal cosa ocurre, tal partido político, como siempre ocurre con los partidos políticos, y más con los que se colocan en el marchamo de cristianos, acaban en la más espantosa y terrible de las corrupciones y de la degradación. Así pasó con la teología de la liberación. Y solo Dios sabe el daño que esa teología o esa doctrina ha ocasionado en países enteros. Las deserciones de masas enteras de población, de multitudes inmensas que han abandonado el cristianismo, que han abandonado su fe, que han dado de lado a su creencia en Dios, a su amor a Jesucristo, conducidos y animados por consignas y doctrinas puramente terrenas, que además de ser puramente terrenas y que nada tienen que ver con Dios, son, como he dicho antes, totalmente contrarias a la naturaleza humana. Pero es que, si venimos a la Iglesia española, volvamos a la Iglesia española, como digo, yo lo he vivido, los que sean de mi generación y de mi tiempo lo han vivido también y saben que no miento, pongo a Dios por testigo de que estoy hablando con toda sinceridad y con verdad, que vivíamos una época de paz, de prosperidad y de fe floreciente. Al Vaticano se le ocurrió entonces que había que acabar con esa época llamada de dictadura y había que implantar en España la democracia. Entonces, los obispos españoles, todos partidarios del sistema, al fin y al cabo era un sistema que se había librado de la persecución y de la muerte, un sistema que había erradicado de España por completo el comunismo. Pues todos eran partidarios del sistema político imperante, un sistema que favoreció a la Iglesia hasta extremos inconcebibles, un sistema que favoreció la expansión en todos los ámbitos y órdenes y el fruto de la Iglesia en todos sus aspectos en esta España.
Sin embargo, y para acabar con esa cantidad, con ese grupo de obispos, todos adictos al sistema, todos de profunda fe católica, yo fui ordenado por algunos de esos obispos y sé cómo eran hombres de fe, hombres de profunda fe, de profunda piedad. Había que acabar con tales. Por lo tanto, había que cambiar, darle un vuelco a la conferencia episcopal y darle o proporcionarle otro carácter completamente distinto, de tal manera que se opusieran por completo al sistema. Y ahí empezó el nombramiento de obispos filomarxistas, en cuyos nombramientos ya no influía tanto el criterio pastoral o la búsqueda del bien de las almas, cuanto la práctica de la ideología política. Obispos no ya pastoralistas o preocupados del bien de las almas, sino obispos de ideología filomarxista que fueran capaces de oponerse al sistema y de darle un vuelco a la Conferencia Episcopal Española. El Vaticano envió anuncios especialistas al efecto, con el resultado consiguiente. Se logró, el Vaticano logró sus propósitos, y los resultados de haberle dado un vuelco a la Conferencia Episcopal, de haber nombrado obispos filomarxistas, se acudió al propósito de nombrar obispos auxiliares de tales ideologías, de la ideología que se perseguía, porque entonces no se podía hacer de otra manera por el privilegio de presentación. Los que conocen la historia saben a lo que me refiero. Los obispos auxiliares, a los cuales no afectaba el privilegio de presentación, que con el tiempo, como así fue en efecto, pronto serían obispos titulares, de ideología completamente distinta a los que entonces regían la Iglesia de Dios, que era la española. El resultado, pues a la vista está. Han pasado años y los resultados, ¿para qué vamos a hablar de ellos? Los tenemos a la vista. Una Iglesia destrozada, una Iglesia destruida, la deserción en masa de la fe en el pueblo español, el paganismo absoluto, la corrupción de toda la sociedad en todos sus órdenes, la destrucción de la familia, la desaparición de la familia, la disminución casi al cero de las vocaciones, la disminución casi al cero también de la práctica de los sacramentos. ¿Y para qué vamos a seguir? Y es que, queridos hermanos míos, como os he dicho antes, la misión de la Iglesia es sobrenatural. El objetivo que la Iglesia persigue es el bien y la salvación de las almas. Y por lo tanto, siendo eso así, siendo eso su objetivo, los medios a emplear han de ser consecuentes y proporcionados al objetivo. Si el objetivo es un objetivo sobrenatural, los medios a emplear han de ser medios sobrenaturales también. Porque de otro modo, si son medios naturales, si llegamos a caer en la trampa y a convencernos de que para amigarnos con el mundo, para conseguir efectos más efectivos, prácticos y espectaculares, es mejor emplear los mismos criterios y las mismas armas del mundo, si llegamos a esa conclusión, podemos decir ya de antemano que nuestro objetivo será un objetivo que jamás alcanzaremos y lo único que conseguiremos será un estruendoso fracaso. La Iglesia en su actuación y el cristiano en su actuación como tales han de emplear métodos sobrenaturales. Y el Nuevo Testamento, por activa y por pasiva, en un libro y en otro, en un capítulo y en otro, en una página y en otra, siempre insisten no solamente ya en el empleo exclusivo de medios sobrenaturales, sino en el desprecio a lo que el mundo llama las riquezas, es decir, el empleo de los medios que el mundo utiliza, el empleo de aquellas cosas a las que el mundo aspira y persigue, el dinero, la influencia, el poder. Creer que utilizando el dinero o la influencia, el poder o la política, los pastores de la Iglesia van a conseguir encauzar al pueblo cristiano por caminos más seguros que conducen a la salvación, es una creencia tan equivocada que los resultados han puesto tan de manifiesto a la vista, de forma tan patente, que hace falta estar ciegos o tener muy mala voluntad para no verlos. En el orden internacional, por ejemplo, y estas cosas, al decir estas cosas, yo siento el mismo dolor
que sentís vosotros, dolor verdaderamente profundo, porque al fin y al cabo, queridos hermanos, la Iglesia es nuestra madre y nosotros formamos parte de ella. Hemos nacido sobrenaturalmente a la vida sobrenatural en ella vivimos y crecemos y en ella, por la gracia de Dios, pensamos morir. Y airear los defectos o las miserias de una madre siempre resulta algo altamente desagradable y doloroso, a vosotros y a mí. Pero la Iglesia, que en sí y por sí es santa, y siempre lo ha sido y lo será, sin embargo, como sabéis todos, está compuesta también por hombres, que somos nosotros. Y los hombres somos pecadores y somos débiles. Y en este sentido, en cuanto compuesta de hombres, la Iglesia es también, en ese sentido, es pecadora, no en sí misma, que es santa, sino en cuanto a los hombres que la componemos. Somos débiles y somos pecadores y cometemos errores. Cuando estaba ya cercano a la celebración del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, que fue quien lo convocó, firmó con los comunistas el llamado Pacto de Metz, con el cual el Papa se comprometía, no ya, por supuesto, a no condenar el comunismo en todo el concilio, sino a ni siquiera nombrarlo. Y todo ello a cambio de que Rusia dejara salir de la Iglesia Ortodoxa rusa, asistir al concilio a unos cuantos observadores de esta Iglesia Ortodoxa rusa, ni más ni menos, ni menos ni más. Pero claro, este pacto con el comunismo y este negarse a condenar franca y abiertamente al comunismo, ni siquiera una vez se le nombra en todo el concilio por el famoso Pacto de Metz. Esto indujo a la confusión a una inmensa multitud del pueblo cristiano. Multitud de padres, más de 500 padres, muchos más, pedían a voz en grito que fuera condenado al concilio, y el Papa dio de lado a esa pretensión. Y por otra parte, y esto es lo más grave, dejó sumido a la entonces llamada la Iglesia del Este, a la Iglesia que estaba sumida y perseguida más allá del telón de acero, lo que se llamaba entonces el telón de acero, la dejó sumida en la más completa indefensión. Y todo por pactos políticos y por conveniencias políticas de cuya buena voluntad no podemos juzgar, porque de las buenas o malas voluntades solo Dios juzga. Y puesto nosotros a juzgar, habríamos de suponer obligatoriamente no otra cosa que buena voluntad en aquellos que realizaron aquellos actos. Pero el caso es así. Los resultados fueron francamente desastrosos. Y por eso decía que nuestro Señor y el Nuevo Testamento entero con él se esfuerzan siempre en insistir en que el cristiano y sobre todo el apóstol y sobre todo aquellos pastores constituidos como jefes de la Iglesia de Dios, puestos a perseguir el objetivo para el que han sido colocados, cuál es el bien de las almas, la salvación de las almas, han de utilizar medios sobrenaturales, dejando de lado, muy de lado, los medios puramente naturales y sobre todo aquellos medios que el mundo utiliza y emplea como más específicamente propios, suyos y mundanales. Y así, por ejemplo, fijaos lo que decía Jesucristo en palabras dirigidas a aquellos apóstoles que él enviaba a predicar y que están contenidas, por ejemplo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Decía así nuestro Señor: id a predicar, el reino de los cielos está cerca. Esto es lo que habéis de predicar, que el reino de los cielos está por llegar, está aquí ya. La predicación del apóstol ha de referirse, por lo tanto, y sobre todo, y principalmente, y yo diría exclusivamente, al reino de los cielos, a todo aquello que conduce al cristiano, al hombre, al reino de los cielos, para el cual está destinado. Decía la epístola a los hebreos que el sacerdote ha sido constituido, ha sido entresacado de entre los hombres por Dios, entresacado por Dios de entre los hombres y constituido para ayudar y beneficiar a los hombres en las cosas que miran a Dios, en las cosas referentes a Dios. Y sobre todo para ofrecer ofrendas y sacrificios, tanto por los pecados del pueblo como por los suyos propios. Pero siempre este es el objeto de la predicación del apóstol. El reino de Dios está aquí ya entre nosotros. Id a predicar, el reino de los cielos está cerca.
curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Estos bienes que son sobrenaturales y que por ser sobrenaturales no se pueden medir, ni pagar, ni calificar con medidas puramente humanas, si las hemos recibido gratis, las hemos de dar a nuestra vez de manera y de modo absolutamente gratis. No podemos buscar jamás, al proporcionarlas, al darlas a aquellos hombres que Dios nos ha encomendado, la búsqueda de nuestros propios intereses a cambio de lo que damos. Jamás. Si lo hemos recibido gratis, hemos de darlo gratis. Lo dice el Señor. Tened en cuenta que lo habéis recibido gratis y por lo tanto lo habéis de dar gratis. No llevéis, y continúa Jesús, son sus palabras, no llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Es decir, puramente confiados en la divina providencia. Totalmente desprendidos en cuanto a la utilización para el apostolado, para la evangelización de los medios puramente humanos. No nos van a hacer falta. Y no solamente no van a hacer falta, sino que van a convertirse en un puro estorbo. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas. Alguno habría podido decir seguramente, maestro, ¿acaso no exageras? Ni dos túnicas siquiera, ni siquiera una túnica de repuesto, pero ¿y la higiene? Pues ni eso. Nuestro Señor habla de forma hiperbólicamente, excesivamente gráfica y contundente, para darnos a entender la importancia de la doctrina que nos está impartiendo. Es importante introducir en la mente del apóstol, en la mente de los pastores de la Iglesia, la necesidad de que los medios a emplear para la correcta evangelización han de ser absolutamente sobrenaturales. La oración, el sacrificio, la inmolación de sí mismos, el amor desinteresado y heroico hacia los demás, todo ello fundado a su vez en la oración, en el trato, en la intimidad con Jesús, en la participación de la vida y de la muerte con Jesús, etcétera, etcétera. Y de otra manera no se consigue nada. Y esta es la evangelización que la Iglesia ha tratado de hacer durante 20 siglos y la que tendríamos que hacer de verdad, porque hace tiempo la hemos abandonado y andamos ahora en búsquedas de nuevas evangelizaciones. Pero bueno, nuevas evangelizaciones. Pero ¿qué hacemos de la evangelización que el Señor nos dijo que habíamos de hacer y que la Iglesia ha intentado practicar durante 20 siglos? Si esta, con respecto a la que Jesús nos enseñó, es nueva, en definitiva, si las palabras quieren decir y significar algo, pues significa que esta es diferente. Y no podemos dedicarnos a practicar una evangelización diferente. Tenemos que practicar aquella que Jesús nos ordenó llevar a cabo cuando ya en su despedida, antes de subir a los cielos, nos dijo: id y a predicar por todo el mundo y a enseñarle a las gentes justo y exactamente lo que yo os he enseñado a vosotros. Esta es la evangelización de siempre. La Iglesia no necesita nuevas evangelizaciones, sino practicar la que Jesús le había enseñado a practicar y a llevar a cabo. Durante siglos, las llamadas y conocidas órdenes religiosas, cuyo objeto era el de santificar a sus miembros mediante la práctica de los 3 consejos evangélicos, el consejo de la obediencia, el consejo de la pobreza, el consejo de la castidad. Y esos consejos practicados de tal manera y tan ostentosamente, de tal manera que dando un testimonio brutalmente expresivo ante el mundo de pobreza, de vivencia de la castidad, de práctica de la obediencia más absoluta, todo ello motivado por el amor de Dios, este testimonio había de convencer al mundo, al mostrarse de forma tan patente y digamos tan escandalosa, había de convencer al mundo de la necesidad de la conversión por parte del mundo. Pero las órdenes religiosas cayeron en el error que el enemigo de Dios y el enemigo del hombre siempre ha estado infundiendo. Ya en un principio trató de enredar a Jesús en cuestiones políticas y en cuestiones mundanales. Y esa intención del demonio la ha seguido practicando a través de los siglos. Las órdenes religiosas se fueron haciendo numerosas en miembros y por lo tanto poderosas en posesiones, en dinero, en medios.
Incluso algunas de ellas en sus constituciones indicaban claramente, algunas de las más conocidas hoy en día, porque aún siguen siendo y siguen siendo muy poderosas, indicaban claramente en sus constituciones que haciéndose cargo del poder y de la influencia y del dinero, a través de ese poder y esa influencia, y haciéndose con los medios más influyentes de la sociedad, es como de manera mejor y más eficaz podrían extender el bien. Por supuesto, siempre se trataba de extender el bien, de llevar a cabo de manera más eficiente la evangelización. Pero claro, el dinero y el poder, que vienen a ser lo mismo, según aquello que decía don Quevedo, que poderoso caballero don dinero, el poder, el dinero y el poder, que en definitiva vienen a dar también la mayor influencia, porque el dinero es lo que da el poder, y la influencia corrompe. Ya lo decía Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, es imposible, porque acabaréis amando al uno y despreciando al otro. Son palabras del Señor, están en el Evangelio, son contundentes, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y claro, las órdenes religiosas llegaron a un fracaso. Hoy en día estamos viendo el resultado de lo que han llegado las órdenes religiosas, a la vista está. Órdenes que aún siguen siendo extremadamente poderosas e influyentes, pero en el fracaso. Lo que es un testimonio de vida cristiana, pues no, en absoluto. Más bien al contrario. No quiero nombrar a ninguna en particular, todas las conocemos y las tenemos en mente. Incluso virtudes tan inefables, tan maravillosas, tan sublimes, y yo diría tan divinas como la virtud de la pobreza, se han convertido en un show y en un medio para adquirir riquezas. ¿Cuántas órdenes religiosas o institutos o congregaciones muy poderosos, exhibiendo ante el mundo y proclamando por todas partes una pobreza, por otra parte aplaudida? Pobreza que muchas veces se quedaba en el concepto y en las palabras más que en la realidad. Pero exhibiendo a través de una propaganda bien organizada su famosa pobreza, pues conseguían a su vez los efectos contrarios, es decir, una gran riqueza. Porque claro, si tal era su pobreza, aplaudida y aclamada por el mundo, hemos de tener en cuenta que la verdadera pobreza siempre ha sido humilde, siempre ha sido despreciada por el mundo, y odiada por el mundo, y desconocida por el mundo. Esa es la verdadera pobreza cristiana. Con la verdadera pobreza cristiana, con el auténtico pobre cristiano, con el verdadero infeliz cristiano, con el auténtico discípulo de Jesucristo, nadie quiere tener nada que ver. Pero esa pobreza exhibida a bombo y platillo por algunas órdenes religiosas, que a su vez y por paradoja, tanta riqueza les han proporcionado. Yo recuerdo hace unos años, algunos lo recordarán, los de aquella época aún lo recordarán, cuando las famosas exhibiciones de pobreza de la Madre Teresa, en cierta ocasión se anunció por todos los medios de comunicación que en determinado día, momento y lugar y hora, la Madre Teresa iba a desvalijar el convento de turno que estaba visitando de los aparatos de televisión y que iba a tirar por la ventana la televisión. Llegado el momento, pues allí se congregaron los periodistas, las televisiones, los cronistas, etcétera, etcétera, y la Madre Teresa tiraba el televisor por la ventana. Recuerdo que uno de mis muchachos, en aquellos años, alguno me preguntó, en general de los jovencitos, pero padre, ¿usted no va a hacer lo mismo que la Madre Teresa? ¿Usted no va a arrojar el televisor por la ventana? Yo le dije, hijo mío, es que a diferencia de la Madre Teresa, si yo arrojo el televisor por la ventana, me quedo sin televisor. Y como no tengo dinero para comprar otro, pues nos quedaremos sin la televisión, la única que tenemos. Y cuando yo arroje el televisor por la ventana, no van a estar abajo los periodistas, las televisiones, los cronistas, los narradores, etcétera, etcétera. No vamos a tener a nadie, solamente un montón de vidrios y cacharros rotos, y nos hemos quedado sin televisor. Pues bien, por eso nuestro Señor insiste en que los métodos que hemos de emplear son métodos absolutamente sobrenaturales. No que supone esto el desprecio y el dejar de usar los medios, por ejemplo, que la técnica pone a nuestro alcance, pero siempre el acento, el énfasis
Lo verdaderamente esencial lo hemos de poner en los medios sobrenaturales. ¿Para qué quiero yo utilizar todas las técnicas, por ejemplo, de Internet, si soy un sacerdote que no hago oración? ¿Para qué quiero ser un obispo que corre de allá para acá? Bene curris, se destavían, decía San Agustín. Corre bien, pero fuera del camino. Si no hago oración, si no me mortifico, si no comparto la muerte de Jesucristo, si no ando enamorado de Jesucristo, si mi vida interior brilla por su ausencia, ¿pero qué bien le puedo yo proporcionar a las almas? Si yo vivo una vida superficial, exterior, es puramente externa, alocada, ¿qué vida interior le puedo yo proporcionar a las almas? ¿Quién da lo que no tiene? Ahí está. Por eso en la segunda de los Corintios, el apóstol San Pablo, precisamente en el capítulo 10, decía literalmente, es que las armas de nuestro combate no son las armas carnales. Las armas de nuestro combate no son las armas carnales. Y luego, la frase que antes hemos recordado de nuestro Señor Jesucristo, frase contundente. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque serviréis al uno y despreciaréis al otro. Os apegaréis al uno y despreciaréis al otro. Y en cierta ocasión, cuando alguno le dijo que estaba dispuesto a seguirlo, nuestro Señor le dijo, ten en cuenta que las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero en cambio el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Por otra parte, el momento cumbre de la evangelización llevada a cabo por Jesucristo, el momento sublime de su apostolado, el momento crucial en el cual Él llevó a cabo la redención del hombre, aun antes de su muerte en la cruz, fue el momento de la tremenda, indescriptible, horrorosa y espantosa agonía en el monte, en el huerto de los olivos. La agonía de Jesús en Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando aparece ante su Padre, o se muestra ante su Padre, cargado con todos los pecados y miserias del mundo, como si Él mismo las hubiera cometido, como si Él mismo fuera pecador, haciéndose Él culpable y eco de todas nuestras barbaridades, miserias y debilidades. Ese es el momento cumbre de la evangelización, de la redención del hombre. Luego el Maestro nos señala bien claro el camino que hemos de seguir para redimir a los demás, para evangelizar a los demás. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo y no da fruto. Pero si quiere dar fruto, ha de caer en la tierra y morir. Esta consigna fue válida para entonces y es válida para los pastores y ministros de la Iglesia de hoy día. Si quieren llevar a cabo una auténtica evangelización, han de estar dispuestos a inmolarse a sí mismos y a morir y a dar testimonio de que su vida es un reflejo, aunque seamos débiles, aunque seamos pecadores, aunque nunca lleguemos al objetivo que nos proponemos, pero aún así que nuestra vida es un reflejo de la vida de Jesucristo, que nuestra existencia sigue los pasos de la existencia de Jesucristo. Por eso decía San Pablo en la segunda de los Corintios que nuestro sistema es el sistema de la cruz. En la segunda de los Corintios, precisamente, en el capítulo 6, decía el apóstol San Pablo, en todo nos acreditamos como ministros de Dios. Y fijaos el panorama que le presenta el apóstol San Pablo al que entonces y ahora hubiera querido dar o quiere dar testimonio de Jesucristo o quiere llevar a cabo una correcta evangelización. Dice el apóstol, con mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustias, en azotes, prisiones y tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con conciencia, con bondad en el Espíritu Santo, siempre inmersos en el Espíritu Santo. De ahí la necesidad de la oración, de ahí la necesidad del trato con Dios, de ahí la necesidad de confrontar nuestra vida con la de Jesús, de ahí la necesidad de hablar con Él y de escucharle. En el Espíritu Santo, sigue el apóstol, con caridad sincera, yo a veces me lleno de admiración y de extrañeza
ante la pretendida caridad de muchas organizaciones católicas y no católicas, ONG, o organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, y digo sin ánimo de lucro, realmente sin ánimo de lucro, porque el amor y la preocupación por los demás debe ser sincero, debe ser de amor. Y el amor y la preocupación por los demás tienen tantas formas de disfrazarse y de convertirse en la búsqueda de la utilidad propia y personal, cuando por otra parte los hombres de hoy día, los hombres de siempre, pero más los de hoy día, están tan dispuestos a ser objeto de engaño y a dejarse llevar por el engaño y por la mentira. Pues sigamos leyendo el apóstol. Con caridad sincera, con la palabra de la verdad, con la palabra de la verdad. Predicar la auténtica palabra de Dios, la que está contenida en el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento. Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, decía el apóstol San Pablo. Porque es que hoy predicamos, los pastores de hoy predicamos de pájaros y flores. Conviene que los hombres sean buenos, conviene que los hombres se den cuenta de que sin el sentimiento de Dios no pueden llegar a la felicidad. Bueno, todo lo cual es cierto, pero Señor, ponga usted el dedo en la llaga. Denuncie de verdad dónde está el pecado, dónde está el egoísmo de los hombres. Nos encontramos, por ejemplo, hoy día con el caso de Europa agonizando. Y todo el mundo la achaca a la cuestión financiera, al mal uso de la gestión económica. Nadie, absolutamente nadie se atreve a decir que el fondo del problema no está en el mal uso de la gestión económica, sino que está en el hecho de que Europa se ha apartado de Dios por completo, de que ha renegado de sus principios cristianos. El fondo del problema es ético, es moral, es espiritual. Nos hemos paganizado y habiéndonos apartado de Dios y habiéndole dado a Dios de lado y habiéndole dicho a Dios soberanamente que no necesitamos para nada de su presencia, que nos podemos bastar a nosotros mismos, y pensamos subsistir y vamos de mal en peor, cada vez agonizamos más y nos hundimos más, como un hombre que cae en un terreno de arenas movedizas y que intenta salir de él y bracea, y cuanto más bracea y cuanto más intenta por salir del terreno de las arenas movedizas, más se hunde. Pues esto le está pasando en Europa y acabará por hundirse por completo, porque no reconoce dónde está la raíz del mal. Pensar lo que pasaría con un doctor, con un médico, que llegara al lecho de un enfermo y empezara con emplastos, con analgésicos para aliviar el dolor, pero no atacara la raíz del problema de donde se produce la enfermedad. No tardaría el enfermo en morirse, que es lo que le va a pasar a Europa. Pero sigamos leyendo al apóstol San Pablo. En el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad, con el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, en honra y en deshonra de la justicia como la entiende el Nuevo Testamento, no la justicia social, esa de la que tanto alardean los hombres, o la justicia, pues, de la que alardean los hombres de hoy día y que es todo menos justicia, porque es todo corrupción, pura corrupción y puro engaño, sino la justicia entendida en el Nuevo Testamento como la entiende el Nuevo Testamento, como honradez, como amor de Dios, como rectitud de conciencia, como rectitud de alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán de verdad hartos. Y hoy día hay muchas multitudes, en vista de la corrupción de los hombres, de la descomposición de la sociedad y concretamente de la justicia, hay muchos hombres, muchos seres humanos, amantes, nostálgicos, deseosos y hambrientos de auténtica y verdadera justicia. Pues bien, la promesa del Señor, los tales serán hartos. En honra y en deshonra, sigue el apóstol, en calumnia y en buena fama. Unos hablan bien de nosotros, pocos, otros hablan mal, los muchos, pero es igual. No podemos esperar el aplauso de los hombres si Jesucristo jamás lo tuvo. Y tuvo más bien el desprecio de sus conciudadanos, que acabaron condenándolo y asesinándolo en la cruz. Como impostores cuando en realidad somos veraces, como desconocidos cuando somos bien conocidos, como moribundos, y ya veis que vivimos como tristes pero siempre alegres. El mundo nos trata de tristes, nos trata de que no estamos en concordancia
y en online con el mundo. Que somos hombres amargados de la existencia, que somos hombres alienados, cuando en realidad la alegría, la ilusión y el gozo, fruto del Espíritu Santo, son privilegios del cristiano, como decía Chesterton. La alegría es el gigantesco secreto del cristiano. Y el optimismo y la esperanza pertenecen exclusivamente a los cristianos. Pues bien, el mundo nos trata como tristes cuando en realidad estamos siempre alegres, como pobres cuando en realidad nos pasamos enriqueciendo a muchos. Y aquellos que no podemos enriquecer es porque no nos lo permiten. Como pobres cuando enriquecemos a muchos. Como quienes nada tienen, nos desprecian. Somos el desecho del mundo, la basura del mundo. Como quienes nada tienen cuando en realidad lo poseemos todo. La doctrina social, el bienestar de la sociedad, que esos son los objetivos de la Iglesia, el bienestar del hombre en este mundo. Establecer aquí la ciudad terrena, el paraíso terreno, porque no existe otro paraíso a esperar, que es lo que hoy día está difundiendo el modernismo a través de la pastoral cristiana, pastoral católica. Una pastoral que se ha dejado inficionar de la herejía modernista. Pues bien, sin embargo, el cristiano, repito, armado de medios sobrenaturales, confiado en la fe y en la esperanza y en la confianza en Dios, decidido a dar testimonio claro, abierto y valiente de Jesucristo, decidido a enseñarle al hombre de hoy día, a la sociedad de hoy día, de que no existe otro camino ni otra senda de salvación que la de seguir los pasos de Jesús. Leamos lo que decía San Pablo en la carta a los Efesios, lo que nos recomendaba. Y esto valía para los cristianos de entonces y vale mucho más aún para los cristianos de ahora. Decía el apóstol: poneros la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de malo y vencer en todo. Permaneced firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad. Vivimos en el mundo de la mentira, en un mundo en el que se ha enseñoreado la mentira, en el que las multitudes se dejan engañar. Tenemos en España, por ejemplo, elecciones tan próximas, dos partidos distintos que no son tan distintos. Yo le llamaría a los mismos perros con diferentes collares. Ambos defienden lo mismo, poseen la misma ideología, y ambos dos, de una manera o de otra, engañan al pueblo. Pero el pueblo se deja engañar. La gente de buena voluntad, de alguna manera, intuye que la están engañando, pero se dejan engañar, porque el hombre moderno, el hombre de la sociedad actual, es proclive a dejarse llevar y conducir por la mentira, entre otras cosas para evitarse problemas, cosa que no consigue, porque luego los problemas vienen con mayor gravedad. El cristiano verdadero, el auténtico cristiano verdadero y de verdad, auténtico discípulo de Jesucristo, ama la verdad, porque Jesús dijo de sí mismo que Él era la verdad, y que la verdad era la única cosa que nos haría libres, y la verdad os hará libres, la única cosa. Luego esos que se dejan llevar por la mentira, jamás serán libres. Han sido sojuzgados por un partido, ahora serán sojuzgados por otro. Han sido engañados por unos, ahora serán engañados por otros, pero seguirán siendo engañados. Y nunca gozarán de auténtica libertad, porque la única cosa que nos la puede traer y conceder es la verdad. Decía Jesucristo: et veritas liberadis vos, y la verdad os hará libres. Pero sigamos. Revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para predicar el evangelio de la paz. La paz, no como la da el mundo, decía Jesucristo, sino como la doy yo. No la paz mundana, sino la paz de Jesucristo. Tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. La única ventaja que tenemos contra la mentira que nos envuelve por todas partes, contra este entorno de engaño y de seducción que nos rodea, la única defensa que tenemos auténtica y que nos puede salvar es la fe profunda, aquella que decía San Juan en su carta, que nos conduciría hasta la victoria. La fe profunda, esa fe que intentan robarnos, esa fe
que han querido destruir nosotros mediante la destrucción de los dogmas, mediante la negación de verdades fundamentales, mediante la introducción en la doctrina católica de mentiras y falsedades de la herejía neomodernista o modernista. Esa fe por la cual nos han robado o nos han querido robar la creencia y el amor total en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en la validez del sacerdocio católico, en los sacramentos y en la práctica de los sacramentos como único medio de salvación, en la fe y devoción a los verdaderos santos, no a los santos de rebajas, en la fe, devoción y amor a la Virgen María, nuestra Madre, y tantas verdades como nos han querido robar, y para lo cual, y como única arma e instrumento de salvación, tenemos la fe. En todo momento, tomando en todo momento, dice el apóstol, el escudo de la fe con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento, movidos por el Espíritu. La palabra de Dios, no la de los hombres, la palabra de Dios no disfrazada, y además orando en todo momento, movidos y conducidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Os decía, queridos hermanos míos, que nos han querido robar nuestra fe. Pastores de la Iglesia, pastores muy responsables, nos han propuesto como modelo de vida cristiana a Lutero. Lutero, que fue el que destruyó la unidad de Europa para siempre, que fue el que destruyó la unidad católica cristiana en la Iglesia, posiblemente para siempre también, o al parecer así. Destruyó la unidad de la Iglesia, un heresiarca que tanto daño ha hecho. Y además se nos propone como modelos, en la reunión de Asís, en la última reunión de Asís, se nos propuso como modelos a los agnósticos. Para entender lo cual, y porque sé que algunos no lo entienden, no lo comprenden, conviene decir dos palabras acerca de lo que son los agnósticos. Los agnósticos son unos señores que no niegan expresamente la existencia de Dios, pero que tampoco la afirman. Ellos dicen que a Dios, caso de que exista, porque ellos se niegan a confesar que existe, caso de que exista, pues es imposible llegar a saberlo, es imposible conocerlo. Por lo tanto, no pueden prestar su adhesión y su fe a Dios, porque es imposible saber si existe o no existe. Estos son los agnósticos. Dicho en pocas palabras, en esto consiste el agnosticismo. Quizá existe Dios, quizá no existe, pero es imposible saberlo. Pues bien, en el encuentro de Asís se llegó a decir que los católicos como tales y los ateos e increyentes como tales corren el peligro de caer en el fanatismo, y de hecho los cristianos muchas veces hemos caído en el fanatismo. Entonces, el auténtico modelo a seguir, los que andan en el camino de la verdad, se les llamó peregrinos de la verdad, son los agnósticos. Pero ¿cómo se puede llamar peregrinos de la verdad? ¿Y cómo se puede considerar que están en el verdadero camino unos individuos, un sistema filosófico, porque no se le puede llamar teológico, que está condenado por la Iglesia? Un sistema de pensamiento del cual dijo San Pablo, y aquellos que se niegan a reconocer a Dios, a reconocer la existencia de Dios a través de la realidad de las cosas visibles, son culpables. Los que se niegan a reconocer la existencia de Dios y la verdad de Dios a través del conocimiento de las cosas sensibles, son culpables. Y acerca de los cuales dijo Jesucristo, como siempre con palabras tajantes: el que crea y se bautizare se salvará, y el que no crea se condenará. De manera que estos señores que no creen, que en definitiva no creen, están llamados, por lo tanto, según palabras de Jesucristo, no las mías, están llamados, por lo tanto, a condenarse. Por lo tanto, estos señores no pueden ser mostrados hoy día al pueblo cristiano como modelos a seguir. Por eso, queridísimos hermanos míos, como veis, ¿qué es lo que necesitamos los cristianos de hoy día? Los cristianos de siempre, pero más que nunca los de hoy día. La vuelta a Jesucristo, la vuelta a las auténticas y verdaderas fuentes de las aguas, la búsqueda sincera del amor de Dios, la confianza sincera en Jesucristo y en la fe de la Iglesia,
Una iglesia que nunca desaparecerá porque, según promesa de su fundador, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Una actitud, la de los cristianos de ahora, la de nosotros los cristianos de ahora, en la cual, como decía San Pablo, aludiendo a la fe de Abraham, hemos de esperar contra toda esperanza, porque cuando todas las esperanzas naturales o esperanzas del mundo o esperanzas en la vida ordinaria o en el devenir de las cosas parece haber fracasado, es cuando entra de lleno la esperanza sobrenatural, la confianza en Dios. Estos son sucesos y cosas, los acontecimientos tristes de nuestro tiempo, la desgracia de nuestro tiempo, la confusión de nuestro tiempo, la falta de pastores de nuestro tiempo, el sufrimiento de las gentes, el viajar y el sumergirse y ser sometidos y ser manipulados hacia la mentira, son cosas que Dios permite para que aquellos que con buena voluntad y buena fe buscan la verdad no se pierdan, para que aquellos que realmente aman a Jesús y quieren seguir sus pasos y compartir su vida y participar de su muerte, se vean algún día coronados de victoria. Dios permite estas cosas para bien de sus elegidos, porque hemos de sufrir. La senda que conduce a la vida es estrecha y empinada y difícil, y pocos son, según Jesús, los que caminan por ella. Pero estos acontecimientos, estos sufrimientos, este peligro de confusión, este peligro de extravío para aquellos que no buscan sinceramente la verdad y han hecho su opción por la mentira, todos estos peligros, confusiones, desviaciones, sufrimientos, tentaciones, etc., nos hacen participar de los sufrimientos y de la muerte de Jesús. Son garantía de nuestra victoria. Vamos a recibir una corona de gloria imposible de describir con conceptos y con palabras humanas. Trasciende a cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Por lo tanto, esa corona de gloria digna es que la merezcamos también de alguna manera, porque todo es gracia, que la merezcamos también con sufrimientos verdaderos, caminando por senderos y vericuetos difíciles, partiendo y participando en definitiva de la cruz de Jesús. Queridos hermanos míos, en definitiva, confiemos en Jesús, busquemos sinceramente al Señor, amemos al Señor, confiemos en su iglesia, confiemos en nuestros pastores y sigámosle, aunque sepamos que nos pueden confiar al mal camino, pero mientras quede claro que son los legítimos pastores, obedezcámosles. Forma parte del negocio de nuestra existencia. Es una de las pruebas a las que Dios nos somete. La prueba de la obediencia y de la sumisión a la legítima jerarquía de la Iglesia. Serán mejores o peores, cumplirán sus obligaciones, sus deberes, con mayor o menor celo o con ningún celo, pero mientras sean los legítimos pastores, obedezcámoslos, con la seguridad de que Dios no permitirá jamás, si tenemos buena voluntad, que caigamos en la mentira, que nos dejemos seducir por el error. La fe, queridos hermanos míos, la confianza en Jesucristo, la fe en su iglesia, la fe en la victoria, el amor a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que como Madre nuestra que es, no nos va a abandonar. Y no olvidemos una cosa, podemos ver a nuestra iglesia, lo hemos dicho al principio, formada por hombres que somos nosotros, con muchas lacras y con muchos defectos. Pero sepamos con toda seguridad y con toda certeza que Dios cuida de su iglesia, que Dios había previsto y anunciado todo esto, y que todo esto, en definitiva, como os he dicho antes, Dios lo permite, si no, no lo permitiría, para el bien de los elegidos, para el bien de aquellos que con buena voluntad, con buen corazón, lo buscan sinceramente.